Sobre estas declaraciones, sobre todo en el tema económico, estamos en vivo con el director de Semana Económica, periodista David Reyes. David, gracias por acompañarnos esta noche en la edición central. Gracias a ti, Marisol. El presidente lo hemos escuchado que dice que está abierto a las inversiones, pero él dice una cosa y el partido que lo llevó a la presidencia dice otra. El partido quiere cambiar la Constitución. Entonces, ¿qué mensaje se le está dando a los inversionistas, David? Sí, el gran problema de Pedro Castillo es la contradicción permanente entre su discurso y el discurso de su partido y su entorno de gobierno, porque finalmente no es un partido que está exento al gobierno. Lo tenemos ahí muy presente. La semana pasada se ha nombrado en el Indecopi a un improvisado, alguien que no tiene las calificaciones técnicas para estar en esa posición y que además tiene un discurso duramente antiempresarial y antisistema económico, ¿no? Ese señor Palacín lo ha dicho y lo dijo en Panorama, un programa de este canal hace algunos meses en campaña, que el modelo económico solo ha traído hambre, miseria y desigualdad, ¿no? Que hay que revisar ciertos contratos por cláusulas monopólicas, contratos lesivos o abusivos al Perú. Este discurso, sin duda, se contradice pues con este discurso del señor Castillo y, por supuesto, genera un temor permanente en el empresariado, siendo, por ejemplo, en este caso, Indecopi una autoridad que tiene una injerencia directa sobre la actividad empresarial y que podría convertirse en una institución que, contrario a lo anterior, una institución técnica, empiece a amedrentar al sector empresarial, ¿no? Y esta es la realidad. Claro, las contradicciones, ¿no? Las contradicciones, ¿no? Dice unas cosas, pero por otro lado, con hechos, pone otras cosas en concreto. María Luisa Rosell, una periodista peruana que estaba allá en Washington, le pregunta sobre qué garantías jurídicas les ofrece presidente a los inversionistas. Escuchemos lo que respondió el presidente Castillo. ¿Qué garantías le ofrece el gobierno peruano a los empresarios de Estados Unidos y también a los empresarios peruanos? Hay que darle todas las garantías. El Perú también tiene en las calles a veces inseguridad, pero para eso es el Estado. Hay que coordinar con las diferentes entidades con la finalidad de que el empresario, el inversionista, se sienta seguro, ¿no? Fuerza, adelante. Gracias. Gracias, presidente. Es decir, le preguntan por las garantías para los inversionistas y el presidente habla acerca de la inseguridad ciudadana. Sí, y de hecho, Marisol, la primera preocupación del empresariado en este momento es la propuesta de Asamblea Constituyente que permanece en la agenda del gobierno. Nosotros hacemos una encuesta a los gerentes generales a través de Semana Económica y con Ipsos, por supuesto una encuesta que da respuesta fidedigna, y el 46% de los empresarios está preocupado por entre los riesgos políticos por justamente la propuesta de la Asamblea Constituyente, es la principal preocupación. ¿Por qué? Porque ahí están las bases del modelo económico, se pone en riesgo todo el modelo así y, por supuesto, el modelo es la base de la predictibilidad para hacer negocios. Nadie puede invertir en un país que hoy te dice que estas son las condiciones de juego y mañana te las claro. Completamente, ¿no? Entonces, y aquí, mira, la segunda preocupación política que tienen los empresarios, los gerentes generales a los que encuestamos, es la penetración del comunismo en el Estado, que es justamente lo que dice el señor Castillo, que no es su gobierno, pero lamentablemente las señales son otras, contrarias. Claro, esas son las contradicciones. El tema de la Asamblea Constituyente, ahora este proyecto de ley de la bancada de Perú Libre de restringir la libertad de expresión, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que se ve afuera para los inversionistas no es algo que te dé confianza para traer aquí tu capital, invertir porque no sabes lo que va a pasar dentro de 2 o 3 meses. Sí, y por ejemplo, en algunos casos se puede entender las preocupaciones. Hay unas preocupaciones válidas alrededor del trabajador y en principio suenan muy bien, pero lamentablemente cuando no se legisla de manera técnica, cuando no se genera una normativa para el país de manera técnica, el resultado es contraproducente. Entonces suena muy bien, por ejemplo, que la semana pasada haya sido anunciada una agenda laboral en pro del trabajador. Suena perfectamente bien, pero cuando ves el detalle y te dicen vamos a eliminar la suspensión perfecta. Bueno, pobre gente que no tenía el salario. De acuerdo hasta allí. El caso es que antes eran 300.000 trabajadores hasta el año pasado que estaban en esa condición. Hoy solo son 10.000. Y están sobre todo en los sectores que todavía continúan siendo afectados por la paralización económica producto de la pandemia.
Claro. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Suena muy bien que les vamos a devolver el salario y la posición, pero la verdad es que las empresas o no aguantan, estas empresas más afectadas por la pandemia y que todavía siguen estando en un estado calamitoso, o no aguantan la empresa y termina liquidando, lo cual sobre todo por la cantidad de MIPES, ¿no? De MIPES que hay y que no van a, efectivamente, y pymes que hay y que no van a aguantar ese tema. ¿Qué? No, y despiden al trabajador. Al final, sí, claro. Y quiebra la empresa. Quiebra, ¿no? la compañía, que es Claro. el otro espacio, ¿no? ¿Cuáles son las acciones o el mensaje concreto que debería de hacer el presidente Castillo para generar realmente esa confianza al inversionista, David? Bueno, yo creo que hay una contradicción permanente también al interior de su gabinete, entonces siempre tienes a Pedro Franque tratando de poner paños fríos sobre las declaraciones de Bellido o las declaraciones de Iber Maraví. Entonces, aquí lo que te genera frente al empresariado es, oye, bueno, ¿y de quién me oriento? Uno dice sueldo mínimo aumento, el otro día dice el otro no, el otro día el siguiente vuelve a decir no, de todas maneras esto va a salir. Y parece cosa discursiva, pero en el fondo, si tú eres un inversionista, estás poniendo una empresa en marcha y esta empresa tiene un porcentaje alto de trabajadores en sueldo mínimo, por dar el caso, esa diferencia de aumentarle de 50, 100, 200 soles va a marcar la diferencia de costos de tu proyecto. Entonces tú no sabes, te quedas en la incertidumbre y dices, ¿arranco o no arranco con el proyecto? Sí, pues. Mientras no haya ese escenario claro, nadie se va a invertir en el Perú. Esa es un poco la figura. Y por supuesto esto empieza por limpiar ese gabinete con ministros que tienen acusaciones de diverso tipo, algunos filoterroristas, ya esto es, digamos, el punto más... Es completamente insostenible. Entonces, ¿cómo hacer negocios en el Perú en estas condiciones y qué esperar? Sobre todo que esperar, porque el próximo año no va a haber cero crecimiento, según los últimos indicadores. Entonces, ese mensaje que ha dado el presidente en los Estados Unidos se tiene que convertir en hechos reales y concretos para que esas inversiones no tengan la preocupación y la duda y vengan a nuestro país. Gracias David Reyes por acompañarnos esta noche en la edición central. Bien.